Y pona coñane está Paraguay. Pona la legalmente. Saíte ahí como está yende a ver Paraguay bien de allí como hay de ahí jamás. Yende la gobierno o vale mía ya como tengo 5 años yende a muiste guateña y tal. A mañana imagina coger a pastoreo que a el kilómetro 30 ya a saimio ya ñeñe por un ya a sojatir. Joder, así mañana chove. Soja o cacuas. A mañana y no mi extranjero claro pon la guacuesa. Acá tanto llegué a veces ya la a Guayocoy cojabela. Tú sabes la diferencia. Ñandandila para Guayoga yeré. Nadie puede ir la joga. Entonces ya la va para la gobierno no me la pe paraguayo puro pues la herramienta va por jamás va no me hizo la mi va no lo ayuda y la gobierno la paraguayo un extranjero pe oye ayuda a porque el extranjero pues oye ayuda y la gobierno yo ayuda y te hizo no ñemo hizo de trabajar ahora con total libertad con neta a mi extranjero con mi ellos hospital con mi aparte pasa a colegio escuela mía ahora con ir dentro de su comunidad de su colonia aparte pasa de los mejores del colegio entonces ya la te no la falta la gobierno ya ponen de la hay que tomar si copo para Paraguay según a la fundamental vea la salud a parecer ayudé con el gobierno pues jugo Santipeña salud hospital en condiciones dos falta ya na ponja cama de terapia oíana suficiente en cada hospital y que tu jamás ya para hospital ve ñan majeja we o ña atende de a veces algunos no ña atende pues ahí ese jamás no pasillo un mía la triste trabajos a educación es las cosas fundamentales la neta salud trabajo educación y entonces la ya con la salud ya va a pota la trabajo yo ya va a pota la pago yo he trabajado a la ya va a popó entonces pues te le ya ne toma punta me a más y yo punta pues es porque oye muy buena cuesta la plata esta año más la legalmente Yupi la gobierno pues juega ya con la esperanza siempre de que va a ser mejor pero cada gobierno que sube lo único que deja es más deuda más crisis haku ya en vez ya hacia adelante en parte la culpa ya coñan del pueblo por más que duela decirlo y muchos no quieren entender porque nosotros no le demandamos a los gobernantes. Marito, por ejemplo, cuando ojo 5 años mandado cuarugo cacalonita en ojo o así ojo porque oye por ya posea 5 años jamás vende y yo en bade o sea ya por la mitad año manifesta y ya poco la y no sé la sea jamás y entonces ahí mi cura pizza entonces ahí mi brasileño entonces ahí mi español y entonces ahí mi francés y entonces ahí pete mi pueblo consciente ambas eres porque ya no es ignorante a la ignorancia antes dice ya de tabú la ignorancia dice falta de conocimiento cualquier oñe de coaña de botado y no se calle oñe beneficia oñe de gente cada uno de nosotros los paraguayos tenemos que ser conscientes si el gobierno no cumple sus funciones y nosotros vemos que nos está robando nosotros somos los que tenemos que salir a demandarle al gobierno y quitarle del poder porque el pueblo le pone siempre en el poder a los gobernantes
El poder soberano es el poder del pueblo. El primer poder es el poder del pueblo. Pero para que tengamos fuerza tenemos que estar unidos. Si este gobierno no cumple otra vez las funciones como tiene que cumplir y nos empieza a robar otra vez como Marito nos robó, yo creo que no tenemos que permitir más. Yo le apoyo a Santipeña. Yo creo que va a ser un buen presidente. Tengo esperanza porque es un tipo preparado. Yo sé que vamos a mejorar la salud, la educación, que va a haber más trabajo, que va a haber muchas familias que se van a beneficiar con las viviendas. Yo creo que va a haber más oportunidad para los jóvenes, para que estudien. Yo creo que este gobierno va a hacer muchas cosas buenas. Eso espero. Pero si no hace las cosas como tiene que hacer, el pueblo le tiene que demandar. Pero el año de hoy ya es chapa. Año aquí haya ya llegó mandado otros 5 años. Upe yo llegó a otros a la misma cosa llegando ya pota. Todo yupia. Todo yupi liberal, todo yupi colorado, todo yupi la payo. Todo yupi la todo yupi la pueblo y pota. Todos van a ser corruptos. Si es que el pueblo se calla. Porque claro, vía libre por recoger pilado o delinquir, porque el pueblo no les demanda. PTI, carcelolazo, y olla, tapa, ya botado yo, y todo el pueblo se tiene que unir. Y tenemos que dejar todito de lado nuestro fanatismo por los trapos. Embolquea Mandela cuando se trate de luchar por el bien común para nuestro país. Primero la patria, ni un poder puede estar por encima de la patria. Así como lo era en la época de Francia, Carlos Antonio López, que fueron los dos mejores presidentes de toda la historia que tuvimos en el Paraguay. Yandeña, Mandaña, Neretame lo mitad. Naña de unido ya. Pegando el problema. De esta vez yo llegué a Colorado 5 años, llevo montadas ahí. Maray con la pueblo permitida, de Colombia, po. Y cuay. Tenemos que ser unidos. Y renunciar lo que tengamos que renunciar para pelear por el bien común de nuestra patria.